Bien, hoy vamos a trabajar con sustitución trigonométrica. La sustitución trigonométrica se basa en el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? ¿Sale? Si nosotros tenemos un triángulo equilátero, un triángulo rectángulo, ¿vale? El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, vamos a ponerle A, B y C, por decir algo. Si este es un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿De acuerdo? En este caso, los catetos son B y C y la hipotenusa es A. Luego, entonces, si nosotros quisiéramos los despejes, A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrada más C cuadrada. B es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. O C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. Es decir, si nosotros queremos el valor de la hipotenusa, pues simplemente le sacamos raíz cuadrada a la suma de los catetos, a la suma de los catetos de los cuadrados, que sería la expresión correcta. Y si queremos uno de los catetos, bueno, pues le sacamos raíz cuadrada a la diferencia de los cuadrados de la hipotenusa y el cateto. Eso es todo. Por otra parte, hay relaciones de funciones trigonométricas básicas entre A, B y C. Por ejemplo, el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que sería B, sobre hipotenusa, que sería A. El coseno sería, ¿por qué puse ese aquí? El coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Todos con respecto del ángulo teta. La idea es tener una integral donde veamos algún elemento como este, ¿de acuerdo? Consideraremos que tenemos un triángulo, ¿sale? Un triángulo rectángulo y nosotros logramos observar dentro de nuestra integral una de las siguientes situaciones. Logramos ver que tenemos la variable, ¿sale? Y una constante, digamos que la constante es A, ¿de acuerdo? Que se suman los cuadrados dentro de una raíz. Si nosotros lo viéramos como alguna de estas fórmulas, se referiría a esto. Es decir, los elementos que están dentro de la raíz nos reflejan la construcción de la hipotenusa. Con lo cual, la hipotenusa sería x cuadrada más a cuadrada. Y entonces, x es un cateto, que por convención se colocaría en el cateto opuesto. Y a es otro cateto, que es un cateto adyacente. ¿De acuerdo? Y de aquí se generan los despejes para A, para X y para la raíz a través de las relaciones entre las funciones trigonométricas. Es decir, nosotros siempre vamos a buscar las relaciones trigonométricas que nos relacionen la constante con los otros dos elementos. Función trigonométrica que nos relacionaría el cateto opuesto con el cateto adyacente, pues sería la tangente. Entonces, en este caso, tangente del ángulo es x sobre a. Y función trigonométrica que nos relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente, pues es el coseno. Entonces, coseno del ángulo es igual a a sobre la raíz. Y con estos dos elementos nosotros haríamos cambios en la integral. ¿De acuerdo? Cambiaríamos a x por tangente del ángulo por a. Cambiaríamos la raíz por coseno, por a entre coseno o a por la secante. Y del despeje de x calcularíamos el diferencial y con eso haríamos la sustitución. Lo mismo sucede con otras formas. ¿Cuáles son las otras formas?
Las otras formas son tener x cuadrada menos a cuadrada, donde entonces al tener una resta, pues lo que significa es que estás construyendo uno de los catetos y el chiste está en identificar cuál. Es decir, esta raíz representa uno de los catetos, entonces x sería la hipotenusa porque es el que se está restando y por convención se colocaría la raíz en el cateto opuesto. Y por lo tanto, el otro cateto es la constante. La otra forma que podemos tener la raíz es la constante menos x cuadrada, con lo cual a se volvería la constante. Por convención se colocaría x en el cateto opuesto y la raíz se colocaría como el cateto adyacente. Y se buscarían las funciones trigonométricas adecuadas. ¿De acuerdo? Esta es más o menos la idea base en la sustitución trigonométrica, pero para entenderla realmente, pues vale la pena que hagamos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo y a partir de eso vamos a ir construyendo lo que es la sustitución trigonométrica, ¿de acuerdo? Entonces empecemos con el ejercicio 4 de la página 491. Página 491 que nos dice que tenemos que calcular la integral de x cuadrada sobre la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada diferencial de x. En este caso, nosotros observamos la forma de la raíz. Tenemos dos cuadrados, tenemos 3 al cuadrado menos x cuadrado. Entonces se nos antoja hacer una sustitución trigonométrica si previamente vimos que el cambio de variable no funciona. Y en efecto, el cambio de variable no funciona porque el diferencial de esto es menos 2x. Y aquí tenemos x cuadrado. Ya vemos que el cambio de variable no funciona. Integración por sustitución trigonométrica. Y proponemos nuestro triángulo. ¿Ok? Tenemos un triángulo rectángulo y esta es una diferencia. Por lo tanto, esto representa uno de los catetos. El que es positivo es la hipotenusa. Entonces, la raíz cuadrada de 9 es 3. La hipotenusa vale 3. Entonces, la variable x por convención se coloca en el cateto opuesto y la raíz se coloca en el cateto adyacente, que fue más o menos la estructura que dimos aquí. ¿Sale? Ok. Luego, buscamos una función trigonométrica que nos relacione la constante con la x y la constante con la raíz. Esto es hipotenusa y este es cateto opuesto. La relación sería seno. Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y la raíz con el 3 sería coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Se despejan tanto la raíz como la x. X es igual a 3 seno del ángulo. La raíz es igual a 9 menos x cuadrada igual a 3 coseno del ángulo. Y una vez que ya tenemos despejado x y a la raíz, derivamos x. A la x la derivamos obviamente con respecto de x. Y al seno lo derivamos con respecto del ángulo. La derivada del seno nos daría coseno. Entonces esto sería 3 coseno del ángulo diferencial del ángulo. Y eso significa que en lugar de poner x, voy a poner seno. Es decir, aquí voy a poner 3 seno del ángulo. También significa que en lugar de poner la raíz, voy a poner 3 coseno. Eso sería aquí. Y por último, nos dice que en lugar de colocar el diferencial de x, voy a poner esta expresión aquí. Con lo cual, lo que tenemos es
que la integral de x cuadrada sobre la raíz de 9 menos x cuadrada diferencial de x se transforma en la integral de 3 seno del ángulo, todo esto al cuadrado, 3 coseno del ángulo diferencial del ángulo, y por último, sobre 3 coseno del ángulo. Esta es la sustitución trigonométrica. El objetivo de la sustitución trigonométrica es que terminemos con una integral que sea en principio más sencillo de resolver. Algunas cosas se cancelan. Este 3 con este 3, coseno con coseno. Y nos queda 9 integral del seno cuadrado del ángulo diferencial del ángulo. Y aquí vale la pena proceder con nuestro formulario y ver si hay alguna fórmula de integración del seno cuadrado. En general hay fórmulas para muchas estructuras de raíces como las que tenemos aquí. Entonces, nosotros estamos buscando una función de seno cuadrado y está en la fórmula 63. En este caso, lo que nos dice es que la fórmula 63 es que la integral del seno cuadrado de u es igual, diferencial de u es igual a 1/2 de u menos 1/4 del seno de 2u más c. ¿De acuerdo? Esta fórmula la vamos a ocupar para poder hacer o terminar nuestros cálculos. En este caso u sería teta, no sería tan complejo. Y la solución a lo que estamos obteniendo sería 9 por 1/2 de teta menos 1/4 del seno de 2 teta más c. Y aquí expresar este resultado tiene dos problemas. Primero, una vez que ya terminé de expresarlo, necesito saber cuánto vale teta en términos de esta expresión. Y por otro lado, necesito expresar al seno de 2 veces el ángulo de teta en términos de este triángulo. El detalle es que el seno de 2 teta, pues no es el mismo ángulo que teta. Entonces hay que transformar el seno en expresiones que solamente dependan de teta y no de 2 teta. Bien. Por un lado, devolver el valor del ángulo, devolver el valor de teta no debería de sernos tan complicado. La función de ángulo inverso para las funciones trigonométricas nos devuelve el resultado de lo que es igual, ¿de acuerdo? Entonces, si yo calculo arcoseno del seno de teta, pues obtengo teta. Y sería arcoseno de x sobre 3. Y aquí abajo si colocamos arco coseno del coseno se cancela y nos queda teta. Y de este lado nos quedaría arco coseno de la raíz de 9 menos x cuadrado. El más sencillo es el del seno. Es decir, en este caso, podríamos escribir teta igual a arcoseno de x sobre 3. ¿De acuerdo? Y entonces ya tengo una relación para teta, porque en lugar de poner teta, pongo esto, sale en mi solución final. Esto es 9/2 de arcoseno de x sobre 3. ¿Por qué tengo que hacer esta sustitución?
porque nosotros originalmente queremos integrar en términos de x, no en términos de teta. Y aquí es donde viene la segunda parte. Bueno, ¿a qué diablos es igual seno de 2 veces el ángulo? Y pues ahí es donde nos tenemos que apoyar con nuestro formulario nuevamente, en la parte de trigonometría, que debe andar por acá, ¿vale? Y nos dice que 2 veces el ángulo es 2, seno de 2 veces el ángulo es 2 veces seno de x coseno de x. Entonces, seno de 2 teta es igual a 2 seno de teta coseno de teta. Es decir, esta parte sería más, no es cierto, eso es menos 9 cuartos de 2 veces seno de teta coseno de teta más c. Esta parte no la hemos terminado, entonces esto serían 9 medios de arcoseno de x sobre 3. Ya devolvimos esta parte, entonces nada, lo estoy copiando. Aquí se puede simplificar un poco, es 9 medios. El seno de teta, ¿cuánto vale? X sobre 3. Ah, en lugar de poner seno, voy a poner x sobre 3. Bueno, con otro color, para que se note la sustitución. Era x sobre 3. ¿Y el coseno cuánto vale? Vale esto de acá, vale raíz de 9 menos x cuadrada sobre 3. Raíz de 9 menos x cuadrada sobre 3. Obviamente, más c. Haciendo un poco de operaciones para simplificar, lo que obtenemos en realidad es 9 medios de arcoseno de x sobre 3. El 9 se cancela con todo esto y nos queda x raíz de 9 menos x cuadrada, todo esto sobre 2 más c. Si se dan cuenta, pues esto fue un proceso medio laborioso. Por cierto, aquí me faltó un menos. ¿Sale? Y lo que valdría la pena revisar es si tenemos problemas con la sustitución, ¿de acuerdo? Para que lo revisen con calma, ¿de acuerdo? Y la otra cosa que vale la pena revisar es el formulario que tenemos tiene muchas fórmulas, ¿sale? Que sería importante que conociéramos. Hay algunas estructuras dentro de nuestro formulario que nos indican cuál es la forma de las fórmulas que están trabajando. La mayor parte de las fórmulas tienen que ver con aquellos trabajos relacionados con la sustitución trigonométrica, ya que hace sumas y diferencias de cuadrados dentro de raíces. Esto es una forma de sustitución trigonométrica que no es la que nos interesa, porque lo que nosotros tenemos es 9 menos x cuadrada. Entonces aquí es a cuadrada menos x menos u cuadrada, por lo cual ese no nos sirve. Sería esta estructura, ¿de acuerdo? Y aquí nos está manejando el resultado. ¿Sale? ¿Qué les estoy tratando de decir? Nosotros originalmente tenemos que hacer la integral de x cuadrada, integral de x cuadrada sobre raíz de 9 menos x cuadrada diferencial de x. Y aquí tenemos una fórmula, que es la fórmula 34, que tiene esa estructura. La fórmula 34 nos dice que tenemos integral de u cuadrada sobre raíz de a cuadrada menos x cuadrada diferencial de u, perdón, u cuadrada diferencial de u igual a menos
1 sobre u. Estoy copiando la regla. Es u sobre 2 raíz de a cuadrada menos u cuadrada más a cuadrada sobre 2 arco seno de u sobre a más c. Esa es la fórmula 33. Y nosotros bien pudimos haberlo ocupado. Diciendo, bueno, u es igual a x, a cuadrada es igual a 9, con lo cual a es igual a 3. Y sustituyendo, pues esto sería menos x sobre 2, raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada, más 9 sobre 2, arco seno de x sobre 3, más c. Y tendríamos el mismo resultado. ¿Por qué es importante entonces aprender la sustitución trigonométrica? Porque desgraciadamente no todas las formas están en el formulario. Entonces aquí el trabajo que tienen que hacer va en dos direcciones. Primero, revisar si está la fórmula y si está, ocuparla. Y en caso de que no esté la fórmula, entonces sí entrar a aplicar una sustitución trigonométrica que va más o menos de este estilo. ¿De acuerdo? Más o menos hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Ok. No, creo que no. A ver, intentemos otro de los ejercicios que vienen aquí. Si sale rápido por fórmula, ya lo hicimos. Si no, pues no. A ver, el 6, que es el que sigue. Ejercicio 6 dice integral de 0 a 3 de x. No, pero ya hicimos uno con resta, entonces ese no. Uno que tenga otra forma. A ver, el 8. Es que aquí el que resta es la variable y la constante. Bueno, más bien, el que resta es la constante y la resta la variable. Entonces el 8 dice, ejercicio 8, dice integral del diferencial de t sobre t cuadrada, raíz de t cuadrada menos 16. Bueno, tenemos la variable menos a cuadrada, que en este caso a sería 4. Vamos a buscar esta forma en el formulario. Aquí tenemos la constante menos la variable, no nos sirve. La constante más la variable no nos sirve. La variable menos la constante. Ahora, ¿cuál es la forma que tenemos? Tenemos la raíz dividiendo y el cuadrado también dividiendo. Entonces, la raíz debe estar dividiendo, algo como esto, pero acá está. Es esta forma. Entonces, fórmula 45. Y la fórmula 45 dice integral del diferencial de u sobre u cuadrada, raíz de u cuadrada, menos a cuadrada igual a la raíz de u cuadrada menos a cuadrada sobre a cuadrada u más c. ¿De acuerdo? Y pues apoyándonos en esta fórmula, u será igual a t, a cuadrada es 16, por lo tanto a es igual a 4, y sustituyendo sería t cuadrada menos 16 dentro de la raíz, 16t más c. Qué rápido.
¿Qué implica esto? Pues que sabes utilizar tu formulario. Si no supieras utilizar tu formulario, pues hay que hacer una sustitución trigonométrica. ¿Dónde se inicia tu sustitución trigonométrica? Eligiendo el triángulo adecuado. ¿Cuál es el triángulo adecuado? Aquel donde T va en la hipotenusa, aquí va T cuadrada menos 16 y aquí va un 4. Y este sería el comienzo de cómo trabajarías con una sustitución trigonométrica. El 4 con la T, el 4 con la raíz y empezarías a hacer todos los cambios y conversiones y esas cosas. ¿De acuerdo? Por la forma que tiene esto, después de hacer toda la sustitución, nos debe de quedar raíz entre T, que raíz entre T es, ¿qué sería? Seno. Entonces, después de cambiarse todo, nos debería de quedar aquí dentro coseno y la integral de eso debería de ser seno. Creo que valdría la pena revisar eso, pero lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Aquí la parte importante que quiero que se lleven es que si ustedes conocen su formulario y saben ocuparlo, tienen una gran herramienta, ¿saben? Para resolver este tipo de cosas. No es necesario que sepan todos los métodos de integración, sino que sepan utilizar las herramientas para poder obtener sus cálculos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? No, profesor. Ok, pues vamos a detenernos unos minutos.